el jugo a este libro precioso que es la Biblia. Bueno, tuvimos una interrupción, pero bueno, gloria a Dios que pudimos volver a conectarnos, ¿verdad? Bien, vamos a leer en capítulo 4, versículo 7 al 18, las salutaciones finales que Pablo está haciendo, ¿verdad? Dice, todo lo que a mí se refiere, versículo 7, todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda, el cual es uno de vosotros, siervo, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Bueno, el título y el tema que vamos a tratar, el ejemplo de la transformación del Evangelio. Vamos a ver estos hombres, ¿verdad? Cómo Dios los transformó, cómo el Evangelio transforma a las personas. Bueno, el Evangelio hace, ¿qué? Una vida nueva. No mejor, no ahí un día bien, un día más no. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, es nueva criatura. Es algo nuevo, ¿verdad? No corre más, bueno, él siempre fue así, o Gustavo siempre fue así. No ha cambiado nada. Bueno, entonces nunca hubo un nuevo nacimiento, porque si la Biblia dice que y aquí son todas las cosas nuevas, y el Evangelio hace eso, todas las cosas nuevas, todas las cosas de nuestra vida. Entonces vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Cómo Pablo estaba enseñando a la iglesia de Dios, ¿verdad? Y Dios nos enseñó a nosotros que debemos andar sabiamente con las personas que tenemos trato en nuestra propia vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Tenemos personas que tratamos. Bueno, esas personas que tratamos, como estuvimos cantando y mirando, tienen que ver a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si no ven a Cristo en nuestra vida y ven al viejo hombre, como volvimos a hablar, ¿verdad? Cuando arrancamos el mensaje, nunca hubo algo nuevo, ¿verdad? O sea, seguimos igual, lo único que hacemos es congregarnos. Entonces Pablo nos está enseñando que tenemos que, aquellas personas que tratamos en nuestro diario vivir, debemos demostrar el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, la palabra de Cristo, el carácter de Cristo. Bueno, tenemos trabajo para hacer. A veces decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé qué hacer. Bueno, sí, sabes qué hacer. Porque Dios te pone personas al lado tuyo y tú las tienes que tratar y evangelizar y decirle que se arrepientan y que crean el Evangelio como hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces estos hombres siempre dedicaron su vida para la predicación del Evangelio. Bueno, lo mismo nosotros. Si somos de Él, somos nueva criatura, nos salvó, estamos para servirle a Él y demostrar cómo es Dios, ¿verdad? Con nuestro diario vivir. Ellos deben ver en nosotros que hablamos diferentes, no decimos más malas palabras, ¿verdad? Peleamos contra el pecado, peleamos contra nuestros deseos de la carne. Antes nos peleábamos contra los deseos de la carne. Antes abrazábamos los deseos de la carne y amábamos lo que la carne y nuestra mente carnal, ¿verdad?, nos mandaba hacer. Hacíamos esas cosas. ¿Por qué? Porque éramos de la carne. Pero ahora somos del Espíritu. Y si somos del Espíritu, el libro de Dios, que es el Padre del Espíritu, y este libro, ¿quién lo hizo? Dios. Lo hizo Dios, pero lo hizo el Espíritu Santo, que es Dios. Porque la Biblia dice que los hombres inspirados
por el Espíritu Santo fueron los que escribieron estas palabras. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a entender este libro, lo vamos a recordar y lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros está conectado con el libro. El Espíritu Santo no es que dejamos el libro y el Espíritu Santo me va a guiar. Yo voy a orar, Señor, para que vos me guíes. Voy a tomar una decisión, pero voy a orar. Pero sabés que la Biblia dice que no. Entonces, no, el Espíritu Santo no puede tomar decisiones por sí mismo. El Espíritu Santo te va a llevar siempre a mirar la Escritura. Y la Escritura es el camino que tenemos que trazar, ¿verdad? Por eso, siempre el Espíritu Santo está conectado con la palabra de Dios. Y por eso el cristiano va a la palabra de Dios, ¿verdad? A evacuar sus dudas y a demostrar cómo es Dios. El mundo no mira la Biblia, sino mira la vida ¿de quién? De los cristianos, de los llamados cristianos. Por eso cuando un llamado cristiano vive como un mundano, ¿qué dice el mundo? Todos son iguales, ¿verdad? Todos son iguales. ¿Por qué? Porque no está viviendo como Cristo, ¿verdad? Si no está viviendo como los mundanos. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pablo nos enseña que tenemos que demostrar al mundo que somos siervos de Dios. Y bueno, como dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, vosotros tenéis un amo, no varios. Versículo 1, capítulo 4 de Colosenses, dice, vosotros, lo último, dice, vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Se dan cuenta? Un amo. No que tengo el amo de mi casa, el amo de allá, no, un amo solo. Y es el que me manda. No soy yo tampoco que me mande, es Él, ¿verdad? Y eso lo tiene que ver el mundo. Lo tienen que ver, que Cristo es el que me manda. Y que si Cristo me manda, voy a demostrar el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, si Cristo me manda, voy a perseverar en la oración, voy a andar velando, ¿verdad? Estar atento, como estuvo mirando el viernes en la reunión de oración, estar atento, porque Cristo viene a buscarnos, ¿verdad? Atento contra el pecado, atento contra la acechanza del diablo. El cristiano está atento, no se duerme. Atento contra los falsos cristianos, los falsos predicadores, los herejes, ¿verdad? Así anda el cristiano, anda atento. ¿Por qué? Porque Satanás anda alrededor nuestro, como león rugiente, buscando devorar la iglesia, ya el mundo de Satanás. Pero le va a agarrar de la iglesia, ¿qué? Como vimos el domingo pasado. El miércoles pasado. Va a agarrar al más débil, al que no está velando, al que está, ¿verdad?, entretenido en las cosas del mundo, agradando al mundo, agradando a agradando acá. Bueno, ahí va a atacar Satanás. ¿Por qué? Porque esa persona no está, ese cristiano no está firme en sus convicciones, duda, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero bien, tenemos solo un amo, que es el Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver estos hombres que Dios puso aquí. Bueno, ¿por qué muchas veces miramos esto y decimos las salutaciones finales? No las voy a leer. Total, es un saludo, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo, a ver lo que dice, que por medio del Espíritu Santo, ¿qué nos quiere enseñar? Bueno, versículo 7 dice, todos mis asuntos lo hará saber Tíquico, dice Pablo. Bueno, yo voy a mandar Tíquico a ustedes, ¿está? Y todo lo que quieran saber de mí, Tíquico le va a decir a ustedes, colosenses. Bueno, Tíquico, acuérdense que era el que llevaba ¿qué? La carta. ¿Ah? Tíquico, Pablo escribe la carta, se la da a Tíquico y Tíquico sale caminando. No es que tomó un ómnibus ni tomó un avión. En este tiempo no había aviones, no había ómnibus, ¿verdad? Era muy sacrificado. Llevaron una carta, ¿verdad?, a una iglesia. Y este hermano Tíquico dice, bueno, yo voy, ¿verdad? Y llevo esta carta. Bueno, seguramente lo acompañaba Onésimo, que también iba para el mismo lugar, ¿tá? Porque, bueno, ¿se acuerdan que Onésimo iba para la casa de Filemón? Filemón, ¿dónde vivía? En la ciudad de Colosa, ¿tá? Entonces, vemos que Filemón está en la ciudad de Colosa, Tíquico lleva la carta a Colosa, ya iba acompañado de Filemón. Y bueno, y seguramente Filemón también en su casa hacía reuniones. Se cree que él también hacía reuniones, como hacemos nosotros aquí, ¿verdad? En nuestra casa, en la casa de nuestro hermano Sisto, hacemos reuniones. Vemos que estamos bíblicamente, ¿verdad?, como la iglesia primitiva. Bueno, es lo que a Dios le gustaba, ¿verdad? Y viene así, empezaron nuestros hermanos y así también nosotros empezamos, ¿verdad? Bueno, el nombre Tíquico significa fortuito o afortunado. Fortuito o afortunado.
Este hermano era de procedencia gentil y conoció al Señor Jesucristo probablemente en la predicación de Pablo, ¿verdad? Pablo predicó y él se convirtió. Bueno, Títico deja, acuérdense que Pablo ¿dónde estaba? Estaba preso. Bueno, Títico, ¿dónde estaba? Con Pablo. O sea, estaba preso ahí, al lado de la celda de Pablo, ¿se entiende? Títico, ¿qué tuvo que hacer? Dejar su familia, dejar su trabajo, sus amigos. ¿Por qué? Por ir a servir a Cristo. Bueno, vemos a un hombre que deja su familia, dejó todo lo que tenía para acompañar a Pablo en su viaje a Jerusalén, para llevar bueno, cuando se acuerda que cuando Pablo va a Roma, que lleva la ofrenda que estuvo mirando, Pablo está en Roma y va a Jerusalén a llevar la ofrenda que estuvo mirando el miércoles, ¿se acuerda? Bueno, fue Títico con él, y lo dice Hechos capítulo 20, versículo 4. O sea, Títico lo acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros también. Títico andaba al lado de Pablo. Vemos que Pablo no era solo Pablo, ¿verdad? Porque siempre cuando en una iglesia, ¿verdad? Siempre hay uno, un hombre que, bueno, dice, bueno, la iglesia de fulano. Representante. Bien, un representante o la cara visible de la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia de fulano, ¿verdad? Pero atrás de ese hombre de Dios, acá estaba Pablo, ¿verdad? Habían muchos hombres atrás de él. Pablo no trabajaba solo, ¿verdad? Era imposible que un hombre solo, preso, pudiera hacer el trabajo de predicar el evangelio, llevar las cartas, ¿se entiende? Entonces Dios le mandaba hombres para que lo ayudaran. Pablo lo llama a Títico en el versículo 7, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Bueno, ¿cómo era Títico? Era un amado hermano y fiel ministro, era fiel. Títico era uno de los compañeros más confiables de Pablo. Era como dice, un mano derecha de Pablo, ¿verdad? Él deja todo para servir a su hermano, para ir preso con Pablo, estar ahí para ayudarlo, para lo que Pablo precisaba. Pablo escribía, allí estaba Títico para llevar la carta. Bueno, él tenía mucha voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y esto es, ¿verdad?, lo que falta hoy en día en la iglesia. Voluntad para hacer las cosas de Dios. Bueno, acá tenemos a un hombre que la tenía. Y lo vemos que Dios los puso aquí en este libro, en la Biblia, para que nosotros miremos la Biblia y sea ejemplo para nosotros, para mí, para Gustavo. No es para, bueno, un saludo más, que está saludando a este. Esto no vamos a pasar a Tesalonicenses porque ya está, esto ya terminó. No. Vemos ejemplos. Dios pone hombres y vamos a ver mujeres también que fueron ejemplos, que ayudaron a Pablo para predicar la palabra de Dios. Era tan confiable Títico que era el sustituto de Timoteo y de Tito. ¿Tá? Cuando Pablo lo mandaba a alguna misión a Timoteo o a Tito, bueno, ¿quién cubría a estos hombres, a estos pastores? Era Títico. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, a Títico le envié a Éfeso. Bueno, Timoteo era el pastor de Éfeso. Aquí Pablo le dice a Timoteo, ven a buscarme, ven a verme, porque todos me han dejado, ven a verme. Mandé a Títico para que te cubriera ahí. Títico era el que cubría a Timoteo mientras Timoteo venía para donde estaba Pablo, que Pablo le iba a dar las últimas exhortaciones, ¿verdad? Antes de morir. Timoteo era el sustituto de Pablo, el discípulo de Pablo. Pablo moría y quedaba Timoteo. Era su hijo en la fe, ¿verdad? Su discípulo más de mano derecha, o sea, más que tuvo con Pablo, que lo crió Pablo espiritualmente, ¿verdad? Y Pablo iba a morir y le dice, vení que te tengo que dar las últimas instrucciones para que siga y continúe el ministerio. Bueno, Tito capítulo 3, versículo 12. Tito capítulo 3, versículo 12 dice, cuando envíe a ti, a Artemas o a Títico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acá le está hablando a Tito. Tito, ven. Y voy a mandar a Títico. Él es el que te va a cubrir ahí. La iglesia no podía quedar sin pastor. Alguien tenía que quedar, ¿verdad?, que enseñar la palabra. ¿Y quién era que enseñaba también? Títico. Títico estaba ahí. Estaba ahí, ¿verdad?, pronto para hacer la voluntad de Dios. Bueno, vemos cómo Títico era una persona que tenía voluntad para hacer las cosas de Dios. Títico no solamente llevó la carta de Colosenses, se cree también que llevó la carta de Efesios, ¿verdad? Se cree que también llevó la carta de Filemón, a Filemón, fue Onésimo con él. Bueno, pero ¿qué pasa? Títico no iba en un avión, no iba bueno, Pablo dice, tomá la plata, tomate un avión y te bajás allí en el aeropuerto, allí te van a estar esperando los hermanos,
y allí ya está, le dejás la carta y continúa tu viaje, ¿verdad? No, Títico tenía que pasar meses caminando, cruzar toda Italia caminando, todo un país caminando. Imagínense, hoy en día nosotros para poder servir al Señor, que bueno, tenés que cruzarte todo el Uruguay chiquito al costado de Italia, ¿verdad? Caminando para hacer tal tarea para Dios. Ay, a mí. Títico podría haber sido, pero Pablo, yo soy predicador. Yo estoy para cubrir a Timoteo, a Tito. No, yo caminar hasta allá, no importa. Él dice, acá estoy, heme aquí, Señor. Yo voy a trabajar para ti, ¿verdad? Trabajaba para el Señor. Bueno, tuvo que cruzar toda Italia a pie. Tuvo que cruzar Grecia, también a pie. Tomar un barco y después llegar a Asia Menor. ¿Se entiende? Entonces te tuvo que cruzar el mar. Entonces vemos un hombre cuando tiene lo que hablamos hoy, espíritu de servir, ganas de servir. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pare. No importa si tengo que caminar, no importa si tengo que dormir en el piso, no importa si no voy a comer. Porque estos hombres andaban caminando en caminos, ¿verdad? Habían ladrones, habían leones, habían saqueadores, estos hombres tenían que comer, ¿verdad? Pasaban frío, llovía, ellos andaban en el medio del desierto muchas veces. Y bueno, pasaban miles de sacrificios para servir al Señor. Bueno, vemos un hombre con un corazón de siervo, como cantábamos hoy. Señor, hazme un corazón de siervo. Bueno, Títico tenía un corazón de siervo. Y Dios lo pone aquí para que aprendamos de un hombre que verdaderamente se cree siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Él está para servir. Bueno, ojalá que cada uno de nosotros, cada cristiano, podamos ser como Títico, ¿verdad? Ser consciente que somos esclavos del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es nuestro amo. Él es el que manda. Y si el Señor me manda a la vuelta del mundo, caminando, yo tengo que ir, heme aquí, Señor. Aquí voy, como lo hacían los profetas en la antigüedad, y lo vemos aquí estos hombres, ¿verdad? Que también tenían el mismo espíritu de servir. ¿Y eso quién lo genera? El Evangelio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Colosenses capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, el cual he enviado a vosotros, está hablando de Títico, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Bueno, la iglesia, acuérdense también, la iglesia había mandado a Epafras, ¿se acuerdan? Epafras estaba con Pablo, pero la iglesia había mandado a Epafras, pero también Epafras había hecho el mismo trayecto de Títico, para venir a estar con Pablo. Y después vamos a hablar de Epafras. A estar con Pablo. Bueno, la iglesia estaba preocupada por lo que estaba pasando con Epafras, con su pastor, ¿verdad? Y con lo que estaba pasando ahí con Pablo. Bueno, ¿saben qué? Dice, voy a mandar a Títico y Onésimo y ellos le van a contar lo que está pasando aquí, ¿verdad? Yo sé, ustedes hermanos que están afligidos, están orando por su pastor, están orando por nosotros, ¿verdad? Pero yo voy a mandar a Títico y para que les comunique todo lo que está pasando aquí. Bueno, y como lo que estaba pasando también en Epafras, ¿verdad? Para que ellos tuvieran conocimiento y no estuvieran tan preocupados. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Nosotros vemos el sacrificio que hizo Títico y el sacrificio que hizo Epafras. ¿Ah? Bueno, ¿qué sacrificio hacemos nosotros para el Cristo? ¿Nos sacrificamos por algo? Sí, yo voy el domingo, me congrego. Pero acá de dónde se cruzó todo un continente para llevar una carta a unos hermanos. Se dan cuenta del amor que tenían a Dios y a la obra de Dios. Bueno, esto es lo que impulsa al Espíritu Santo. Esto es lo que hace una persona nueva, ¿verdad? Esto es lo que hace el Espíritu Santo a una persona nueva. ¿Qué? Lo impulsa a servir a su amo. No importa si tengo que morir. No importa si me van a odiar. No importa si no me aceptan. Lo que me importa es que mi amo quede contento, ¿verdad? Y Títico era un hombre de fe. Ojalá que podamos imitar su fe. Bueno, el papel de la carta era carísimo. No es como ahora, ¿verdad? Que agarramos una hoja y la escribimos. No, en aquel entonces un papel nomás, era muy caro, ¿verdad? No solamente el papel, sino todo el sacrificio, la mantención del hombre que tenía que cruzar todos los continentes para poder subsistir. Todo eso costaba dinero, costaba sacrificio y costaba sacrificio de otros hermanos que también ofrendaban, ¿verdad? Para que otros también se sacrificaran. Ven que no era Pablo solo, sino que Pablo tenía un equipo donde todos trabajaban. Pablo estaba para enseñar la palabra, a capacitar y discipular, y los otros que hacían, se movían y hacían cosas, ¿verdad? Para la extensión del reino. Y eso es lo que hace una iglesia.
Eso es lo que hace una iglesia bíblica. Es lo que Dios nos muestra aquí, ¿verdad? Bueno, hombres y mujeres sirviendo a Dios. Bueno, esto era carísimo para aquel entonces, llevar esa carta. Y todavía no le pasara nada en el camino, ¿verdad? Que no le fueran a robar, no le fueran a golpear, matar, que el hombre quedara sin nada, no llevaba la carta. ¿Se imagina, no? Él iba a llevar la carta, pero no sabía si llegaba y no sabía si volvía. Yo llevo la carta, pero no sé, Señor, me encomiendo en tus manos. Vemos el amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Hoy el cristiano lamentablemente hay que empujarlos para que oren, empujarlos para que se congreguen, empujarlos para que trabajen. En este tiempo de Pablo no es así. Yo voy. Tú, Títico, sí, yo voy. Tenés que ir, yo voy a predicar. Yo voy. No, pero ¿y qué hago con? ¿Y qué hago con? ¿Y qué hago con? No. Ellos dejaban, Cristo está primero en primer lugar. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo Títico y Dios lo dejó aquí para nuestro ejemplo. Colosenses capítulo 4, versículo 9, nos dice que acompañaba a Títico, era Onésimo, ¿verdad? Onésimo era otro gentil, ¿verdad? Que acompañaba a Títico, era un esclavo de Filemón que se había escapado de la casa de Filemón. Bueno, aparentemente le había robado a Filemón, Onésimo, cuando se escapa. Por eso Pablo cuando lo manda con la carta, ¿verdad? A Filemón le dice, si algo te debe Filemón, Onésimo, ponlo en mi cuenta. O sea, se ve que este hombre Onésimo, un esclavo, ladrón, se va. Pero ¿qué pasa? Onésimo un día cae preso. ¿Tá? Cae preso. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Y cae donde estaba Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿qué hace con él? Le predica el Evangelio. ¿Y Onésimo qué se transforma? En una nueva criatura. En una nueva criatura, ¿verdad? Bueno, y este hombre se ve que cumple la condena en la cárcel, Onésimo, y bueno, Pablo lo instruye con él, está ahí al lado de él, le enseña la palabra de Dios, lo instruye, y Onésimo le dice, bueno, tenés que volver a la casa de tu amo, tú perteneces a Filemón. No le dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo le mando una carta a Filemón, es nuestro hermano, él te va a perdonar y vos sí tu vida ahí. No, dice Pablo, no, legalmente tú perteneces a Onésimo, a Filemón, tenés que volver a la casa de tu amo, porque legalmente tú sos un esclavo de Filemón. Pero ahora Pablo manda a Onésimo con la carta a Filemón, pero no le dice, no lo recibas como un esclavo, dice Pablo, recíbelo como un hermano. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Eso le dice Pablo a Filemón, ¿verdad? Ya Onésimo era un esclavo, pero ya era un esclavo, un hermano, ¿verdad? Vemos que el Evangelio no hace distinción de personas. Vimos a dos gentiles, ¿verdad? Onésimo eran esclavos y ahora vamos a ver a otro. Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Bueno, Aristarco era un judío. Este hombre era nativo de Tesalónica. Bueno, lo dice Hechos capítulo 20, versículo 4, y lo dice Hechos capítulo 27, versículo 2. Aristarco estaba con Pablo cuando fue a Éfeso, a predicar la palabra, el Evangelio. ¿Tá? Y bueno, ¿se acuerda que Pablo cuando fue a predicar allí, Pablo fue preso también ahí en Éfeso, ¿verdad? Que lo dice en Hechos capítulo 19. Vamos a leer el versículo 29, Hechos 19, versículo 29. Y dice así, y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a quién, Aristarco, macedonios ¿dónde es? De Tesalónica, ¿verdad? Compañeros de Pablo. Bueno, Aristarco era un hombre de Tesalónica, compañero de Pablo en su viaje también misionero, y tanto ahí que también fue detenido ahí con Gallo y Aristarco cuando fueron a Efesios a predicar la palabra. Pablo no andaba solo, porque a veces miramos la Biblia e imaginamos a Pablo solo, caminando con un palo ahí, en medio del desierto. No, Pablo andaba con otros hombres, ¿verdad? Pablo fue acompañado por Aristarco también. Bueno, en su viaje a Roma, cuando Pablo va a Roma, en su viaje de Roma a Jerusalén, lo dice en Hechos capítulo 27, versículo 2, que el que lo acompañaba era Aristarco. ¿Ah? Pablo también habla de Marcos.
Marcos, este hombre que en la Biblia también le llama Juan Marcos, ¿tá? Fue un compañero de principio, ¿verdad? En el principio fue un compañero de Pablo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan. ¿Y este Juan quién es? Juan Marcos. ¿Tá? Juan de ayudante. Este era un joven que estaba ayudando. ¿Tá? Este Juan es Juan Marcos. Bueno, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Este hombre, Juan Marcos, el que habla la Biblia, que acá con Pablo, ¿verdad? Es el que escribió el libro del Evangelio de Marcos. Versículo 13 del mismo capítulo, de Hechos 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Se fue. ¿Saben qué? Arrancó bien, pero llegó un momento que dijo, esto no es para mí, yo me vuelvo. ¿Sabes qué, Pablo? Te abandono, me voy para Jerusalén, allá con mis padres. ¿Tá? Allá con mis padres. ¿Se acuerdan cuando se cree, bueno, se cree, ¿no? Cuando Cristo toma la última cena en el aposento alto, bueno, se cree que fue en la casa de los padres de Juan Marcos. Juan Marcos tenía una buena posición económica, los padres tenían buena posición económica. Bueno, entonces deja Pablo en su viaje, ¿verdad? En su viaje misionero, y se vuelve a su tierra natal, y acá se separan. Tanto así, bueno, que Bernabé, o sea, su tío, Bernabé, se va con él, ¿verdad? Y bueno, y Pablo, en su segundo viaje, perdón, Bernabé no, Pablo en su segundo viaje, cuando dice, bueno, viene Bernabé con Juan Marcos y dice, bueno, acá vengo con Juan Marcos. Pablo dice, no lo quiero, Juan Marcos. No lo quiero porque él ya nos dejó. ¿Tá? Él no está pronto para ir. Pero Bernabé dice, sí, pero vamos que está pronto porque Juan Marcos volvió a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los apóstoles. Estaba Pedro. Y Pedro era el principal maestro, ¿verdad? Para enseñar a Juan Marcos. ¿Por qué había hecho Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? Negó al Señor. Entonces Pedro, en este tiempo que Juan Marcos vuelve para Jerusalén, está con Pedro. En ese tiempo ya Pedro restaura a Juan Marcos, ¿verdad? Que es lo que hace un hermano cuando peca, ¿verdad? Bueno, este hermano había pecado contra Pablo, vuelve, lo recibe Pedro, lo instruye en la palabra de Dios, y mientras tanto, ¿qué hace Juan Marcos? Escribe el Evangelio, ¿verdad? Al lado de Pedro. ¿Se entiende? Ven que se va atando toda la Biblia, se va atando todos los cabos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, al lado de Pedro se sienta Juan Marcos, es instruido, Juan Marcos escribe el Evangelio, pronto Juan Marcos quiere volver a servir a Pablo, ayudar a Pablo en su viaje misionero. Pablo le dice, no lo quiero. Bien, pero vemos que bueno, Bernabé, su tío, se va con Juan Marcos a predicar a otro lado, y Pablo se va a otro lado, ¿tá? Y ahí se dividen. Bueno, Bernabé ve, que quiere decir hijo de consolación, el nombre de Bernabé, que ve a Juan Marcos que ya estaba pronto, entonces Juan lo apoya. Yo te voy a apoyar. Vamos a un viaje misionero nosotros dos. ¿Tá? Entonces Marco era, como dije, una posición económica, se cree, ¿verdad? También se acuerda cuando Pedro fue encarcelado en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaban orando en la casa de Juan Marcos? Estaban en la casa de Juan Marcos orando por Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado. Que se acuerdan que se abren las puertas y Pedro se va a la casa de ¿quién? De Juan Marcos. ¿Se entiende? Bueno, por eso Juan Marcos, cuando era muy jovencito, dice, esto no es para mí, me vuelvo para casa porque esto es muy peligroso para mí, ¿verdad? Y bueno, este muchacho vuelve, pero es confortado, fortalecido por Pedro, quiere volver a servir, y acá vemos que Pablo dice en el versículo, ¿para qué me perdí ahora? Versículo 10, dice, Marco, el sobrino de Bernabé, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. O sea, Pablo lo desechó, pero después Pablo lo recibió y estaba con él ahí. ¿Se entiende? Bueno, ahora Marcos estaba con él. O sea, Marcos empezó mal con Pablo, pero terminó bien. ¿Por qué? Porque terminó al lado de Pablo. Y vamos a ver a uno que empezó muy bien y terminó muy mal.
¿verdad? Vemos que Dios nos pone en estas cosas, ¿verdad? Para que nosotros veamos que los hombres de Dios fallan. Fallamos, todos fallamos. No hay ningún perfecto aquí. Vemos a estos hombres que estaban al lado de los apóstoles, fallaban. Y Dios quiere que lo puso aquí en su palabra, porque Dios no oculta nada. No somos como nosotros, como el mundo, como las religiones, en la secta, ¿verdad? No digas nada, porque ¿cómo vamos a quedar delante de la sociedad? No, Dios lo pone aquí en su palabra, para que vean que no somos perfectos, ¿verdad? Y es sincero, no digas nada, porque vamos a ocultar este pecado, vamos a ocultar este otro pecado, porque vamos a quedar mal. No, Dios pone aquí, Marcos falló, pero fue restaurado y volvió al servicio de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. ¿Por qué? No, porque ¿sabe qué? No me sirve para nada. No, dice, porque me es útil para el ministerio. O sea, Marcos, ya en este tiempo que Pablo se estaba por morir, que Pablo manda a llamar a Timoteo, ¿qué estaba haciendo Marcos? Ayudando a Timoteo en la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Que Marcos continuó trabajando, continuó, y Pablo dice, traigan también a Marcos que lo necesito. Antes dijo, no lo quiero. Ahora vemos la gracia de lo que dice, lo necesito, tráemelo, Timoteo, a Marcos. Bueno, este hombre, Marco era un judío también, ¿verdad? Nacionalidad judía, y vemos lo que hace el Evangelio, ¿verdad? Cómo cambia a las personas, cómo también cuando fallamos lo que hace el Espíritu del Evangelio, ¿verdad? Nos restaura a través de su palabra. Entonces, vemos que Pablo le pide a Timoteo que le lleve la capa, ¿verdad? Y traiga a Marco porque era útil para el ministerio. Bueno, vemos que Dios nos dejó ejemplo de hombres que fallaron, ¿verdad? Pero se arrepintieron y continuaron. Eso es lo que hace un hombre de Dios. El hombre de Dios fallamos, confiesa el pecado y continúa, ¿verdad? No espera si hay alguna voz especial que me impulse a hacer algo. O que alguien venga y me mande, anda a hacer tal cosa. Ah, bueno, yo voy y lo hago. No, el hombre espiritual se guía por el libro espiritual. Bien, Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bueno, ¿se dan cuenta? Ahora Marco estaba consolando a Pablo. Jesús, llamado el justo, estaba consolando a Pablo. ¿Verdad? Estos hombres judíos estaban ayudando a Pablo. Bueno, se cree que este Jesús, llamado el justo, fue uno de los que se convirtió en Roma por la predicación de Pablo. Y después de ser convertido estaba con Pablo y lo ayudaba para el servicio de Dios. También este hombre dejó todo para servir a Dios. Eran judíos, ¿se acuerdan? En este tiempo lo que era ser judío y dejar la religión judía. Bueno, dejar la religión judía no era fácil, porque era expulsado de la sinagoga y los padres lo iban a odiar. ¿Está? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, por causa de mi nombre no lo van a querer ni padre ni madre? ¿Se acuerdan? Se van a dividir familias. ¿Por qué? Porque ellos eran muy cerrados siendo judíos. Y si un judío dejaba sus costumbres para seguir a Cristo, lo miraban como un hereje, como alguien que, bueno, traicionó a la religión judía. ¿Entiendes? Bueno, este hombre no le importó. Voy a servir al Señor. Me voy con Pablo, voy a servir al Señor. No me importa lo que digan los demás. No me importa quedar bien con mi familia. No me importa si no me aceptan en la sinagoga. No me importa. Voy a servir a mi Señor. Vemos otro hombre de Dios, ¿verdad? Que estaba no solamente para servir, sino que ayudaba a Pablo y consolaba a Pablo. Vemos que también Pablo que no se desanimaba. Pablo no bajaba los brazos. Y no que necesitaba hombres que lo ayudaran, ¿verdad? Para que lo fortalecieran, que lo ayudaran, que le recordaran todo aquello que Pablo enseñó, ¿verdad? Tanto Aristarco, Marco y Jesús, llamado el justo, eran de origen judío. Estos tres hombres eran de origen judío y habían dejado todo por seguir a Pablo, y no solamente seguirlo, sino consolar a Pablo cuando Pablo quería bajar los brazos. Ese es el apoyo que Pablo tenía, era el respaldo. Qué feo, ¿verdad? Tener un taburete sin respaldo. Nos sentamos y muchas veces queremos descansar un poco ahí, bajamos los brazos y queremos descansar. ¿Qué pasa? Nos caemos. Pero cuando tenemos respaldo del taburete, ¿verdad? Nos recostamos y no nos caemos. Bueno, el respaldo de Pablo eran estos tres hombres, ¿verdad? No lo dejaban caer. Pablo, dale, tenés que continuar. Sí, sabemos que vos estás pasando mal. Sabemos que vos tenés dificultades.
pero tenemos que continuar sirviendo al Señor, Pablo. Bueno, imagínense ustedes, nosotros que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Un día me ven con los brazos bajos, mi esposa que me conoce más, que varias veces me ha tenido, así es mi respaldo, ¿verdad? Me ha tenido que fortalecer. A veces bajo los brazos y ella, ¿qué? No, pero acordate lo que vos enseñaste, lo que dijo el Señor, tal cosa, que el Señor está con nosotros, el Señor nos dice que continuemos, no importa lo que hagan esto, no importa si está solo, el Señor está con nosotros, vamos a continuar. ¿Se dan cuenta? Pues yo podría haber dicho, bueno, Él lo sabe, si Él lo enseñó, Él lo sabe. Bueno, pero ¿saben qué? ¿Por qué yo lo enseño? Porque yo necesito después que ustedes me lo recuerden. Así como Pablo necesitó a estos hombres que lo recordaran para que Él continuara en su ministerio. Pablo necesitó hombres, ¿verdad?, que lo ayudaran a que lo fortalecieran para continuar en su trabajo, ¿verdad? No es que Pablo era un superhombre, era un débil hombre como nosotros, que necesitaba, bajaba los brazos, lloraba, pecaba, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Y la Biblia lo pone aquí para que veamos que Pablo no era un superhombre, era un hombre como nosotros y necesitó de otros hermanos. Por eso Dios le mandaba a otros hermanos para que lo ayudaran. ¿Saben qué? La obra aquí en la iglesia de Durazno no marcha por uno, marcha por todos. Por eso Dios manda a los hermanos a todos estar unidos, a trabajar juntos, a salir, a trabajar juntos, a servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Para que la iglesia crezca y la obra del Señor crezca. No lo hace Pablo solo, no lo hace un predicador, no lo hace una mujer, ¿verdad? Sino lo hacemos todos. Ese es el plan de Dios, de su iglesia. No es el plan mío, es el plan del Señor. Y acá lo vemos, ¿verdad? Bueno, vemos estos hombres que dejaron todo, es un ejemplo para nosotros, estos hombres judíos que dejaron todo para servir a Pablo. Pablo era un judío también que dejó todo para servir al Señor. Es más, Pablo dijo, ¿saben qué? Esto es basura, esto es estiércol, yo no quiero más esta religión, yo no quiero más servir a esto, yo quiero servir al Señor Jesucristo. Él nos dijo, bueno, ¿sabe qué? Bueno, voy a servir sí, al Señor Jesucristo, pero yo quiero estar ahí un poquito con los judíos y hacer lo que los judíos hacen. Así quedó bien con los judíos, ¿verdad? No, Pablo dijo, esto es basura. El Señor me sacó de aquí, esto es basura. ¿Tá? Entonces vemos a un hombre que también fue en contra de su crianza, de sus familiares, de sus amigos. Pablo quedó solo, pero no solo, el Señor estaba con él. Y el Señor mandaba a hombres y mujeres que lo ayudaran, ¿verdad?, para continuar la obra. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras. Aquí está Epafras. Estaba ahí con Pablo, ¿verdad? El cual es uno de vosotros. ¿Por qué uno de vosotros? Porque eran colosenses, una colosa. Era uno de la iglesia de Colosenses. Siervo de Cristo, otro hombre, ¿verdad? Otro hombre que deja todo, deja su familia, la iglesia, todo para estar al lado de Pablo, para ser instruido, para que Pablo le enseñara lo que tenía que hacer como pastor. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Entonces Epafras ve todo el problema que tenía la iglesia de Colosas. ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Se acuerdan? La herejía, los falsos, los gnósticos, la sabiduría del mundo, los intelectuales del mundo estaban atacando a la iglesia, ¿verdad?, el evangelio puro de Cristo, y lo querían contaminar. Entonces Epafras mire todo el problema que estaba pasando y que dijo, yo sé, acá el que se paró dentro de la iglesia dijo, yo soy el pastor y acá van a hacer lo que yo le digo. No, esto me va a superar, voy a buscar ayuda. Y se va a buscar ayuda, ¿se entiende?, de otro hermano, para que Pablo lo fortaleciera y Pablo escribiera una carta a estos hermanos fortaleciendo mientras Epafras continuaba estudiando las escrituras con Pablo, ¿se entiende? Vemos el amor de Epafras por los hermanos. Vemos un gran siervo de Dios que se sacrificó, dejó muchas cosas para la conveniencia de la iglesia. ¿tá? Dejó muchas cosas para la conveniencia de la iglesia. Dice que Epafras siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ven la preocupación de Epafras cuál era? Que la iglesia estuviera firme, que estuviera completa, que Cristo se viera en cada uno de ellos. Eso es lo que quería Epafras. Y eso es lo que quiere cada servidor de Dios. No quiere que me sirvan a mí y que me sigan a mí, ¿tá? Y que me miren a mí. No, cada servidor de Dios quiere que miren a Cristo y sirvan a Cristo y se parezcan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo, no un pastor. Entonces Epafras estaba ahí muy, no solamente que estaba con Pablo, pero sino no estaba
preocupado por la iglesia de Colosa, lo que estaba pasando. ¿Y qué hacía? Oraba. Y Pablo, ¿qué dice? Yo lo oigo, yo lo veo, yo estoy viendo la preocupación, el amor que tiene hacia ustedes. ¿Cómo ora ese hombre? ¿Cómo se preocupa por ustedes? Vino, se cruzó Grecia, se cruzó Roma, se cruzó el mar para venir por ustedes, para que ustedes tuvieran esta carta y él ser instruido para que después él vuelva a ustedes y los instruya. ¿Ven el amor de un hermano? Bueno, este es el amor hermano. ¿Se entiende? Sacrificio, hacer por un hermano. Y acá lo vemos. Este es el amor bíblico, no el amor sentimental del mundo. El amor sentimental del mundo, ¿verdad? Son emociones, ¿verdad? Yo quiero, mis emociones dicen que, bueno, amo a tal persona y yo tengo que quedar bien con tal persona. Y bueno, no, el amor de Dios dice que tenemos que sacrificarnos por Él y por la familia de Él, por los hermanos. Sí, por el mundo, claro que también, ¿verdad? Predicándole el Evangelio y llevándole el Evangelio porque tenemos que salir, tenemos que abrir nuestra boca. Y muchas veces se van a reír de nosotros por predicar el Evangelio. Claro, también estamos haciendo un sacrificio. Siempre el Evangelio es hacer sacrificio. Pero por la familia espiritual, bueno, acá estos hombres daban hasta la vida. Se cruzaban continentes enteros para poder llevar una carta, para poder llevar un mensaje. Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29, dice: a quien anunciamos molestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué? ¿Para qué Pablo amonestaba? ¿Para qué Epafras tenía el mismo sentir de Pablo de estar amonestando a la iglesia? Porque también tenía el mismo sentir de Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? A fin, ¿cuál era el fin? El fin era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué nosotros nos llamamos la atención y por qué nosotros entre la iglesia estamos continuamente, día y noche, dice Pablo, tenemos que estar, ¿verdad? Amonestándonos? ¿Por qué? No para que me odien a mí, sino para que ustedes se parezcan a Cristo, ¿verdad? Y ese es el fin, lo hizo Pablo. No es que, no, ay, qué horrible, otra vez vos hablando de la Biblia y mostrándome mis errores. Sí, Pablo lo hizo, ¿por qué? Porque te amo, porque Pablo amaba a la iglesia y también Pablo me enseña que yo tengo que tener el mismo sentir que tenía él, que tenía Cristo, ¿verdad? Cristo también vino a su pueblo y ¿qué dijo? Bien, judíos, aquí lo veo, ustedes están perfectos, vamos conmigo, nos vamos todos al cielo, ¿verdad? Están todos salvos. Qué bueno, son todos mis amigos, no hay problema, todos amén, amén. Acá no hay problema de pecado, olvidemos el pecado y vamos a vivir toda la vida, ¿verdad? Gloriosa aquí en la tierra. No, Cristo vino y dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo vino a la casa de su padre y agarró un látigo y empezó a tirar todo. ¿Por qué? Porque habían contaminado la casa de su padre y le habían hecho cueva de ladrones. Lo dijo el Señor, lo dice en su palabra, ¿verdad? Cristo no vino a felicitar a su pueblo. Por eso su pueblo, ¿qué hizo? Lo odió, lo desechó. ¿Por qué? Porque Cristo vino y confrontó el pecado. Y muchas veces nosotros, entre los mismos evangélicos, somos odiados. ¿Por qué? Porque confrontamos el pecado. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque soy un discípulo de Jesús. Fue lo que hizo Pablo. Versículo 29 de Colosenses capítulo 1. Para lo cual también trabajo. Bueno, trabajo. ¿Qué hacía Pablo? Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. No era que decía 3 palabras, decir, Verónica, ¿ya que metiste? Y se iba. No. Él luchaba y perseveraba y continuaba y él lloraba por los hermanos, él amonestaba, ¿verdad? Él trabajaba y dedicaba su tiempo. También él trabajaba en su trabajo antes de caer preso. Pablo trabajaba también. No es que vivía de ofrendas. Él trabajaba. ¿Se acuerdan del trabajo de Pablo cuál era? Hacer tiendas. Entonces él trabajaba. No solamente para él, sino que trabajaba para sustentar la comida a los que lo acompañaban. ¿Se dan cuenta? Decir, no, pero yo tengo un trabajo. Otra, no, yo tengo mi familia. No, yo tengo, y entonces llega un momento, hoy en día en la iglesia, nadie puede hacer nada. Porque todos tienen sus cosas. Entonces, ¿dónde está el siervo de Dios? Estos hombres acá muchas veces dijeron, no, primero está Dios. Sí, yo tengo que hacer esto. Sí, tengo que trabajar, pero primero está Dios. ¿Verdad? Pablo y Epafra tenían el mismo sentir de presentar la iglesia pura y santa a Cristo. Bueno, eso lo tenemos que tener lo mismo nosotros, de sentir en este pequeño rebaño, que cada uno de nosotros seamos santos, que cuando Cristo venga a buscarnos, estemos preparados, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Amonestándonos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortándonos los unos a los otros.
Ese es el amor bíblico. Dios cómo nos exhorta a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama, ¿no? ¿Por qué Dios nos disciplina cuando nosotros no obedecemos su palabra? Porque nos ama. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer nosotros, nos instruimos con la palabra, ¿verdad? Y muchas veces cuando un hermano no quiere reconocer su pecado, la iglesia lo tiene que disciplinar, ¿verdad? Porque eso lo manda Dios, la autoridad de la iglesia es la iglesia, y la iglesia es la que toma las decisiones, por eso la iglesia tiene el poder dado por Dios para disciplinar a alguien, ¿verdad? A un llamado hermano, para que se arrepienta, bueno, y vuelva y sea restaurado. ¿Cómo fue Marcos? Marcos, él abandonó a Pablo, volvió a Pedro, Pedro lo restaura, ¿verdad? Y ahí él escribe el Evangelio de Marcos, y Marcos continúa sirviendo al Señor y terminó al lado de Pablo. No es que, ay, qué horrible caí. Lo malo es, no es caer, lo malo es quedar tirado y no levantarse, ¿se entiende? Eso es lo malo. Pecar, pecamos todos, pero pecar tenemos que pecar porque Dios no nos deja pecar, autoriza que nosotros pequemos para que veamos nosotros lo débiles que somos. O sea, que no podemos hacer nada bien. Y entonces el cristiano vive humillado delante de los pies de Dios, ¿verdad? No vive, mirame a mí, Señor, yo soy el mejor. Soy mejor que acá, soy mejor que este. Porque yo ahora no soy un adúltero. Mirá, este es un adúltero y se llama cristiano. Sí, pero mentiste, chumeaste. Miraste lo que no tenía que mirar. Dijiste una palabra corrompida. Y eso es un pecado. ¿Se entiende? Delante de Dios. Entonces muchas veces pecamos, Dios permite que pequemos para hacernos recordar, soy un pecador. Perdón, soy un pecador. Señor, y así vamos. Señor, soy un pecador. Perdón, fallé, Señor, otra vez. Colosenses, capítulo 4, versículo 13. Porque doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros, es lo que estábamos hablando hoy, ¿verdad? De Epafra, y por los que están en la Odisea y los que están en Hiriápolis. Bueno, esto es lo que estaba pasando Epafras con Pablo, y Pablo lo estaba escuchando, ¿verdad? Y él daba testimonio, o sea, yo soy testigo, dice Pablo, de lo que está pasando, cómo sufre este hombre por ustedes, y cómo ora por ustedes, cómo llora por ustedes, ¿verdad? Hoy en día ven un hombre llorar, orando, qué horrible, ay, este hombre llorando, parece que no fuera un hombre llorando, ¿verdad? Porque hoy, ¿verdad? La sociedad ve un hombre llorando, pareciera que, bueno, no es más hombre, pero acá vemos hombres, verdaderos hombres de Dios, llorando por el pecado que rodeaba a la iglesia, llorando por el pecado de la iglesia. Y bueno, y él lo demostró, que amaba a la iglesia y buscó ayuda para que la iglesia pudiera estar pura y limpia, y fue a Pablo. Pablo dice, yo soy testigo de estas cosas. ¿Cómo se preocupa por ustedes? ¿Ven las actitudes? Cómo una iglesia, ¿verdad?, se preocupa, tanto la iglesia se preocupaba por Epafras y Epafras se preocupaba por la iglesia. Estaban conectados, ¿verdad? ¿Ven el amor ahí? Bueno, eso es amor, el amor bíblico, ¿verdad? Porque a veces decimos, Señor, dame más amor. El amor ya está. Tú tienes que moverte y hacer, y ese es el amor bíblico. Dios no te va a mandar una torta de amor especial para vos. Ya Dios te la dio cuando te dio el Espíritu. Ya estamos llenos de amor. Lo que pasa es que muchas veces no actuamos porque, ¿saben qué? Nos amamos tanto a nosotros mismos que nos amamos. Llega un momento como el que estábamos cantando hoy. Pon tus ojos en Cristo, ¿verdad? Pero cuando me amo yo, no pongo los ojos en Cristo. Pongo los ojos en lo que yo quiero, en lo que a mi carne le gusta. Y entonces no puedo mirar a Cristo. Entonces Dios dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Me amás a mí? ¿Estoy yo en primer lugar? ¿O hay otra cosa en primer lugar? ¿Verdad? Bueno, Epafras demostró el amor que tenía. ¿Por qué? Porque hizo. La iglesia demostró el amor que tenía, ¿verdad? Por Epafras, porque se preocupaba. Y bueno, y obviamente que Epafras no vino comiendo aire. La iglesia le dio una ofrenda, la iglesia lo sustentó para que Epafras pudiera llegar a donde estaba Pablo. ¿Se entiende? O sea, también hubo parte de la iglesia para que pueda Epafras llegar hacia donde estaba Pablo, ahí, donde estaba encarcelado en Roma. Colosenses capítulo 4, versículo 14, perdón. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Tá? Vemos que Lucas, y estaba también con Pablo. Bueno, Lucas, ¿quién era? Era un médico. Bueno, acá vimos hoy un preso, un esclavo, un preso, lo más, para la sociedad lo más bajo, ¿verdad? También el Evangelio lo salvó. Pero también
el Evangelio sobre un médico. Y este médico es Lucas. Dice el médico amado, ¿verdad? Bueno, Lucas era el médico amado, este hermano es el autor, ¿verdad?, del libro de Lucas y el libro de Hechos, fue el que escribió. Bueno, un hombre muy talentoso, se ve que por sus escritos en griego, es uno de los más griegos más perfectos, ¿verdad?, escrito, uno de los más cultos, fue Lucas, de los ayudantes del tiempo de Pablo. Bueno, muy talentoso. Bueno, vemos que él también no solamente que escribió, sino también que él estudió y fue muy minucioso en lo que y fue investigar aquello, investigar. A veces es cierto lo que dicen los apóstoles, allá fue y investigó. A ver si es cierto lo que dice este, allá fue e investigó. Así tuvo Lucas, ¿verdad? Para escribirle a Teófilo. ¿Se acuerdan? Que Teófilo fue el que mandó a Lucas a escribir a ver si era cierto de lo que hablaban de Jesús. Bueno, Lucas va, pagado por Teófilo, ¿verdad? Y Lucas investiga y hace 2 libros. Escribe 2 libros para Teófilo. Lucas y Hechos lo escribe Lucas para Teófilo, ¿verdad? Bueno, este hombre también era médico. Bueno, no solamente médico personal de Pablo, porque era el llamado médico amado. Porque era médico de todos los cristianos. ¿Se entiende? Él no quiere decir, bueno, yo atiendo a Pablo nomás, yo soy el doctor de Pablo. El doctor de, como hoy se acostumbra, ¿verdad? El doctor de cabecera. La gente hoy, ¿verdad?, de mucho dinero y dice, bueno, yo tengo mi doctor de cabecera. Y es mi doctor, él está para mí. ¿Ah? No, el cristiano está para todos. ¿Ah? Y Lucas lo demostró porque él atendía a todos. Él atendía a todos los hermanos. Se dan cuenta en aquel entonces el hambre que habría, las enfermedades que había. Necesitaba un doctor. Allá Dios salva a un doctor y le pone un doctor a la iglesia. Será bueno nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, vemos a este hombre Lucas, ¿verdad?, poniendo su talento para volcarlo al servicio de Dios. Pues nosotros también hemos recibido talento viviendo en este mundo. Ponemos nuestros talentos, que estudiamos en nuestras tareas seculares para el servicio de Dios. Bueno, Lucas lo hizo. ¿Ah? Lucas lo hizo. Bueno, Lucas se dedicó a servir a los hermanos, a atender a los hermanos, a atender a Pablo, a ayudar a Pablo. Pero también Pablo habla de Demas, que estaba ahí. En ese entonces Demas estaba con Pablo, ¿verdad? Demas, este hombre, empezó bien, estaba con Pablo, pero vamos a ver que terminó mal. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Bueno, en este tiempo que Pablo escribe las 4 cartas, Demas estaba con Pablo, van sirviendo ahí con Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11, dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marco y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Acá ya Pablo está muriendo, ya tiene la sentencia cuando le van a cortar la cabeza, ya sabe cuándo va a morir. Llama a Timoteo, ¿verdad?, que fuera y llevar a Marco como vimos hoy. ¿Por qué? Porque Demas lo había dejado solo. Demas había abandonado el camino de Dios. Porque no es que Demas se fue a otra iglesia o se fue a servir a otros hermanos. No. Acá en la Biblia dice bien claro. Porque Demas me ha desamparado, ¿cómo? Amando a este mundo. Se fue para el mundo. Arrancó bien, ¿verdad? Arrancó bien y dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién estaba con él? El médico amado, ¿verdad? Solo Lucas estaba con él. Bueno, Demas ya lo había abandonado. ¿Ven que Dios pone a aquellos que abandonan, los que dejan el camino de Él, los pone aquí en su palabra? Miremos el Antiguo Testamento también. Hubieron falsos profetas, ¿verdad? También Dios los puso en su palabra para que veamos, ¿verdad?, que no es como empezamos, sino como terminamos. Por eso Pablo dice, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona. ¿Por qué? Porque terminó bien. Y esa es nuestra tarea como cristianos, ¿verdad? No como empezamos, sino cómo terminamos en nuestra vida espiritual. Vemos el ejemplo de Marco, que empezó mal con Pablo, pero terminó bien, sirviendo, ayudando a Timoteo, ¿verdad? Y Pablo pidiendo el servicio de Juan Marco. Pero vemos a Demas, que empezó bien, pero terminó mal, porque amó a este mundo. Por eso Dios no oculta nada, ¿verdad? Sino que Dios pone aquí en su palabra
para que miremos nosotros hoy en día la iglesia y veamos hombres que llegaron y hombres que fallaron. Bueno, dicen muchos, bueno, Jesús tuvo su Judas y Pablo tuvo su Demas. ¿Tá? Entonces vemos que siempre en toda congregación, en todo lugar, hay Demas y hay Judas, ¿verdad? Que nos van a abandonar, nos van a dejar solos, que no les va a importar, ¿verdad? La palabra de Dios, que se van a ir al mundo. Bueno, le pasó a Pablo, nos puede pasar a nosotros. ¿Qué tenemos que estar nosotros? Dice la Biblia, velar, orar y velen, así, los ojos abiertos, ¿verdad? Ven el pecado, ahí el pecado. Ven otro pecado, allá el pecado, tenemos que ir contra el pecado. Estamos en guerra, hermanos. No podemos dormirnos en el puesto de guardia, porque si no viene el enemigo y viene y nos acribilla, y ahí caemos, ¿verdad? Y ahí quedamos, sí, somos cristianos, pero tirados en el suelo, ahí, inútiles, no sirviendo para nada, ¿verdad? No trayendo gloria a Dios, sino que todo el mundo lo va a ver. Y ahí dice, mirá, el cristianito, el que predicaba, el que andaba, mirá, ¿dónde está tirado ahí? ¿Verdad? Y de ahí, ¿de quién se van a reír? De Cristo. No del hombre que cayó, sino de Cristo. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos, ¿verdad? Y estar velando contra el pecado. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas, a la iglesia que está en su casa. Bueno, ahora Pablo le pide a los hermanos de Colosas que saluden a los hermanos que están en la Odisea. ¿Tá? Y esta hermana en especial, donde ella ponía su casa para congregarse. Bueno, Nifas se cree que era una hermana, ¿verdad? En su buen pasar económico, una casa grande, bueno, y ponía su casa para el servicio de Dios. Y Pablo dice, hermanos, no se olviden de saludarme a Nifa, que ella es una gran sierva de Dios, pone, ¿verdad?, su casa para congregarse. Bueno, hoy en día hacemos lo mismo nosotros, ponemos nuestra casa para congregarnos. Así lo hicieron en la primera iglesia, ¿verdad? No estaban tan preocupados en un templo, sino estaban preocupados por el pecado. ¿De qué vale tener templo y tener grandes asambleas, ¿verdad? Si los integrantes vivimos en pecado, ¿de qué vale, verdad? Bueno, vemos a esta hermana que puso ahí su casa en la Odisea para congregarse, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Así empezaron las primeras iglesias y así debemos también continuar, ¿verdad? Ahora que abrimos nosotros, bueno, igual, así empezamos. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, Pablo le pide a los colosenses que lean en su iglesia la carta y después llevaran y la leyeran a la iglesia de la Odisea. Bueno, ¿se imaginan? Era una carta. Tenían que ir, los hermanos. Tenemos una carta de Pablo, qué bueno. Qué bueno, pasá, sí, sí. La vamos a leer, sí, léela. Y todos se sentaban, ¿no? Pero tiene 4 capítulos. Ah, pero qué larga, yo tengo que... Y se me pierde la novela y tengo otras cosas que hacer. No, muy larga. Bueno, acá ellos se sentaban y leían los 4 capítulos. Tac, tac, tac. Qué larga la carta de Pablo. ¿Se imaginan la carta de Roma? A Roma, 16 capítulos. Qué larga. No, yo no voy hoy porque van a hablar de la carta de los romanos en la iglesia de Roma. Yo hoy no me voy a congregar porque es muy largo. Tengo tantas cosas que hacer, ¿verdad? Bueno, estos hermanos, para una carta de un apóstol en este entonces, era un tesoro. Era un tesoro, un apóstol del Señor Jesucristo. Viene y me trae la carta, qué bueno. El Señor mandó una carta directamente de su apóstol, qué bueno. Bueno, ahora nosotros tenemos todas las cartas. Todas las cartas del Señor Jesucristo. Bueno, ojalá que también tengamos el mismo deseo, ¿verdad? De mirar la carta. Qué bueno de leer la Biblia. De ahí un estudio bíblico. Ay, ve junto con mis hermanos a estudiar la Biblia. Qué bueno, vamos a estudiar la carta, no sé, de Romanos, vamos a estudiar la carta de Proverbios. Qué bueno, qué bueno. Ojalá, ¿verdad? Y así lo hicieron la primera iglesia. Tuvieron ese mismo deseo, ese mismo amor, ese mismo sacrificio por las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy en día, nosotros, acá, no miremos a otro lado, mirémonos nosotros, ¿verdad? Juzguémonos nosotros mismos. ¿Estamos con ese deseo de estudiar la Escritura? Bueno, miremos el miércoles. Se llena esta casa de gente para estudiar la Biblia, por el deseo de estudiar la Biblia. Bueno, miremos, ¿verdad?, cómo estamos. El Señor viene. Preparémonos, hermanos, porque el Señor viene
a buscar una iglesia preparada, una iglesia que ame su palabra, una iglesia que ame estar con los hermanos, una iglesia que se sacrifica por los demás, que se sacrifica por el mundo, se sacrifica por los hermanos, se sacrifica por Dios. ¿Por qué me sacrifico yo? Ah, no, yo tengo que sacrificarme por el carro. Yo tengo que vender y hacer plata. ¿Verdad? Vos perdoname, Señor, vos no tenés que entender. ¿Verdad? Pues yo tengo que hacer plata. Bueno, el Señor dice, bueno, si amás al mundo, aquel que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, tenemos que mirar nuestra posición, dónde estoy parado. Por eso Corintio dice, examínense. Debemos examinarnos nosotros dónde estamos parados. Sí, yo soy cristiano, pero miramos a estos hombres y nos da vergüenza decir cristiano, ¿verdad? Porque mira todo lo que hicieron estos hombres y nosotros tenemos todo, no, tenemos papel de sobra, tenemos toda la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo, tomamos un ónibus, nos vamos a donde queremos, ¿verdad? Todo tenemos, todo. ¿Y estos hombres qué tenían? Nada, nada, porque no tenían muchas veces ni comida, porque Pablo dice, he pasado en naufragio, he pasado persecuciones, he pasado hambre, azotado, le pegaban, robado, ¿verdad? Bueno, por eso digo, debemos examinarnos, ¿verdad? Y ver que estos hombres, estas mujeres que ponían su casa para el servicio de Dios, ¿verdad? Poniendo su casa para congregarse, no tenían problema, no había problema por poner su casa, ¿verdad? No estaban, bueno, no, hoy no, yo, y así, no. Sí, hermano, es un gozo recibir a la familia de Dios en mi casa. Sí, vengan todos los días, no hay problema. Y así mismo la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos dice que se juntaban todos los días, ¿verdad? Comían juntos, leían la palabra, oraban, estudiaban la Escritura, todos los días, ¿verdad? ¿Y qué hacía el Señor? Añadía personas. ¿Por qué? Porque había amor a Dios, amor a los hermanos, amor a la palabra. Bueno, queremos que Dios añada personas en nuestra congregación. Bueno, ¿qué se ve de nosotros? ¿Qué reflejamos al mundo? ¿Ven esas cosas que pasaron esta gente? ¿La ven en nosotros? ¿El sacrificio que hacemos por las cosas de Dios? Bueno, hermano, no, pero yo predico el Evangelio, pero lo otro, vivir el Evangelio. ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo leemos la palabra de Dios? Estos hermanos estaban ansiosos de recibir esta carta, ¿verdad? De recibir a los hermanos que la traían. Bueno, ¿cómo la leemos? Un capítulo y basta, Señor. Si no me duermo, me aburre. No puedo, me aburre, Señor. Estos tenían 4 capítulos y era cortita, ¿no? Cuando nos reunimos, como dije hoy, a estudiar la palabra de Dios en los estudios bíblicos, tenemos el mismo deseo que tenía la primera iglesia de estudiar la Escritura. Bueno, ellos tenían una carta. Y muchas veces lo que tenían en algún libro del Antiguo Testamento, porque la Biblia no estaba escrita. ¿Ah? Ellos tenían una carta y algún libro, algún salmo de memoria, y eso es lo que estudiaban. Se lo memorizaban de memoria, o sea, lo memorizaban al libro, ¿verdad? Para tenerlo aquí. Y ahí decía, estaban todo el día pensando en ese salmo que estudiaron, que aprendieron cuando eran chiquitos. Ahora tenemos todo para hacerlo. Colosenses, capítulo 4, versículo 17 dice, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bueno, se cree que Arquipo era el hijo de Filemón, ¿tá? Que era el hijo de Filemón. Bueno, en Filemón, versículo 1 al 2 de Filemón. Filemón tiene un capítulo solo, por eso es solo dice versículo. Versículo 1 al 2 de Filemón dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, se cree que era la mujer de Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Bueno, Arquipo se cree que era el hijo de Filemón, ¿verdad? Bueno, y Arquipo Dios nos manda, le dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Vemos que también estaba la iglesia de Colosas, ¿tá? Filemón vivía en Colosas, pero aparte de estar la iglesia de Colosas, Filemón en su casa, también había su casa para predicar la palabra y enseñar la Escritura. ¿Ven? Que no es nada malo tener una casa para predicar la palabra de Dios. Bueno, no, estaban preocupados más por la santidad que por los templos, ¿verdad? Y bueno, ojalá que también nosotros, ¿verdad?, estemos preocupados más por la santidad. Bueno, y así como estos hermanos preocupados los unos por los otros. En la casa de Filemón se reunían los hermanos
también había una iglesia, pero Arquipo se cree que quedó en lugar de Epafras. Acuérdense que Epafras estaba en Colosa de pastor. Epafras se va, donde estaba Pablo. ¿Y quién queda en la iglesia? Bueno, se cree que fue Arquipo. Como estaba en la misma ciudad, Arquipo, por eso Pablo le dice nuestro colaborador de milicia, nuestro ministro del Evangelio, ¿verdad? Dice nuestro compañero de milicia, perdón. Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea, Arquipo también estaba ahí. ¿Tá? Por eso Pablo dice, salúdenlo. Pero no solamente salúdenlo, miren lo que dice la palabra. Dice que cumpla su ministerio. O sea que él estaba sirviendo. Y estaba en la iglesia de Colosa. ¿Se entiende? O sea, él estaba ahí de pastor. Que cumpla su ministerio. Lo mismo le dijo Pablo a Timoteo, que era un joven. Se cree que también Arquipo era un joven. ¿Tá? Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Y le dice a Arquipo, cumple tu ministerio. Bueno, y eso es lo que dice Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Gustavo, cumple tu ministerio. Bueno, Timoteo sabemos que era un joven, ¿verdad? Que ya estaba bajando los brazos también, que precisaba ser confortado, ¿verdad? Fortalecido. Por eso Pablo le manda la segunda carta, ¿verdad? Para fortalecerlo y le dice, ven. Nos manda la segunda carta para ser fortalecido y dice, vení rápido, que quiero enseñarte más cosas porque veo que vos sos mi sucesor y te me estás cayendo, ¿verdad? Bueno, vemos que Pablo se interesó por ese hermano, ¿verdad? Más joven. Sí, estaban pasando persecuciones. Sí, los hermanos más viejos se reían de él porque era un joven. Estaba luchando contra su carne, los deseos de su carne porque era un joven, ¿verdad? Era un hombre también que estaba tímido, era un hombre muy tímido. Y bueno, y todo eso lo llevaba en contra a Timoteo. Y era joven, se reían de él. Aparte era un apóstol del apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Para la sociedad, un preso. Y un preso. Y vos sos un discípulo de un preso. Nosotros somos, mirá, somos de tal congregación. Representamos a tal misión. Somos mejores que ustedes. Porque vos sos representado a un preso. Seguís un preso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó Timoteo? Empezó a bajar los brazos. ¿Verdad? Entonces Pablo le manda la carta a Timoteo, tanto también a Arquipo, cumple tu ministerio. Dios te dio un trabajo, te dio una orden, tienes que cumplir, ¿verdad? Con Dios. Bueno, y eso cada uno de nosotros, trayéndolo hoy en día, nosotros tenemos un ministerio, ¿verdad? Tenemos un ministerio, es servir a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Cumple tu ministerio, ¿tá? Cúmplelo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando alrededor, cumple tu ministerio como hijo de Dios. ¿Estamos cumpliendo como iglesia nuestro ministerio acá en esta ciudad de Durazno? Colosenses capítulo 4, versículo 18. Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros, con vosotros. Amén. Bueno, acá vemos la salutación de Pablo. Bueno, la costumbre de Pablo, esta última parte, ¿verdad?, de este versículo, la escribía él. Pablo siempre usó escribientes. Pero ¿qué pasa? El último versículo dice la salutación de mi propia mano. Acá se dan cuenta, de mi propia mano. Él escribía, el último versículo lo escribía y lo firmaba. Y eso era, la firma de Pablo era que era una carta de Pablo, ¿verdad? La certificaba, ¿verdad? Bien, gracias. La certificaba diciendo, bueno, esta carta es mía, acá está mi firma. Acá está la firma de Pablo, y el apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo usó también hermanos que lo ayudaran a escribir. Él dictaba y los escribientes escribían, ¿verdad? Escribían. Pablo ahí dictaba, ¿verdad? No sé, han visto a veces la película de Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, hay parte que él está hablando y hay uno escribiendo, ¿verdad? Muchas veces fue Lucas que escribía, porque Lucas estaba al lado de él, ¿verdad? Y como Lucas tenía buena letra, era buen escribiente, bueno, Pablo no solamente que lo usaba para que lo atendiera y atendiera a los otros hermanos, sino que también Lucas estaba escribiendo, escribió el libro de los Hechos. ¿Y a quién le preguntó? Del capítulo 13 en adelante está la vida de Pablo. No, capítulo 9 en adelante está la vida de Pablo, cuando Pablo se convierte, ¿verdad? Del capítulo 1 al 9 habla Pedro. Entonces Lucas entrevista a Pedro y después termina entrevistando a Pablo, ¿verdad? Entonces vemos este apóstol, ¿verdad? Este apóstol Pablo que usó hermanos que lo ayudaran
Por eso fue el gran apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo grandes hermanos atrás de él, ¿verdad? Que lo ayudaron. Hermanas y hermanos. No solamente hombres, sino hermanas también, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos enseñó el Evangelio? Bueno, lo que nos enseña el Evangelio, ¿verdad? Que une tanto a un judío, a un gentil, a un recluso, a un doctor. Todo Dios quiere todos unidos, ¿verdad? No importa tu estatus social. Lo importante es que estemos todos juntos. No importa lo que tú fuiste. Si fuiste un ladrón como Onésimo, si fuiste lo que fuiste, o si eres lo que eres. Bueno, cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Cristo, te arrepientes y crees en el Evangelio, Cristo te dice, tú sos un hijo mío. Viene una persona que salió ayer de la cárcel, ¿verdad? Que ha hecho 1000 cosas malas, y viene un catedrático que ha estudiado lo máximo, y los dos se postran. Dios nos dice, no, pero pará, vos pecaste mucho, ¿no? Vos para costado. Vos catedrático, sí, vení acá, vos sos mi hijo. Vos esperá. No, Dios dice, vengan. ¿Qué son mi hijo? Por eso Cristo dice, vengan a mí. Vengan. Dios no está preguntando qué eres, qué hiciste, en qué estás, cómo estás viviendo, sino dice, ven a mí y sé salvo. Dios lo que quiere es regalar la salvación. Y acá vemos hombres que fueron salvos y hicieron cosas para la gloria de Dios. Se sacrificaron, sí, ¿verdad? Pero hoy están allá en la gloria con el Señor, ¿verdad? Y les esperan varias coronas a ellos por el sacrificio que hicieron por Dios. Y estos son lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentaron su cuerpo en un sacrificio vivo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Si tú y yo no estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en llevar el Evangelio, a amar a los hermanos, enfrentar el pecado, bueno, tenemos que mirar, ¿de verdad soy cristiano? ¿De verdad estoy en el camino verdadero o estoy engañado en una religión? El Evangelio hace una nueva persona. Ven a Cristo. Cristo está llamando a las personas. Vengan, no importa cómo vivas. Cristo no te dice, no, vos robaste, no te quiero. Dejá de ser ladrón y vení. No, eso no es el mensaje del Evangelio. Cristo dice, ven así como estás, ven, no importa cómo estás, yo te recibo, ¿verdad? Sí, tú tienes que reconocer que eres un pecador, sí, tú tienes que reconocer que Cristo murió por ti en la cruz, y Dios de ahí, cuando tú lo reconoces, de verdad, ¿no? Dios te hace una nueva persona, no importa cómo estemos. Bien, vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, Señor, sin duda no me alcanzaría, como te decía hoy, Padre, alabarte por tu palabra. Señor, veo, Dios, estos hombres cómo se sacrificaron, dejaron todo por ti. Y Padre, veo y Señor, me da vergüenza, como decir hoy, de llamarme cristiano. Padre amado, por lo poco que hago por ti. Señor, ayúdame, Señor, y tener esa pasión por ti. ¿De qué vale tener el conocimiento si no tenemos pasión? Estos hombres tuvieron pasión. Sí, Pablo le dio el conocimiento. Señor, tú le diste el conocimiento a través de tu Espíritu. Pero Padre, la pasión de servirte. La pasión que tuvieron los primeros cristianos de morir por ti. Fueron comidos por leones, fueron prendidos fuegos, simplemente porque te amaban y te servían. Padre, ayuda a este pequeño rebaño, Dios, a no estar engañado, sino que podamos estar mirando a Cristo, mirando a estos hombres, cómo servían y cómo hacían. Que podamos tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, dejó su posición de Dios y vino a esta tierra a ser humillado, a morir por mí, Padre amado, para darnos vida eterna. Ahora a nosotros, Padre, nos toca vivir para ti. Queremos cumplir nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos y estar siempre con nosotros, y por favor oren, como Pablo pedía oración, ¿verdad? Para que él pudiera predicar bien la palabra de Dios, que también ustedes estén orando por mí para yo poder predicar la palabra bien, ¿verdad? Y Dios se glorifique en los resultados. Muchas bendiciones y gracias por compartir. Que pasen.